Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 365. Ceremonia de graduación de Angélica. Parte 1. La ceremonia de graduación tendría lugar al día siguiente del torneo Interducados. La pareja del archiduque tenía habitaciones en la residencia, pero todos los demás padres tendrían que volver a Erenfest para pasar la noche. Eso explica por qué vinieron tan pocos a ver el torneo. Tantos días consecutivos de teletransporte requerían mucho maná. Los guardianes Med Nobles y Ley Nobles no vendrían a menos que ya supieran que un pariente tendría un puesto de honor, o que su pariente quisiera casarse con alguien de otro ducado. El padre de Angélica estaba más preocupado por ver su danza de espadas en la ceremonia de graduación que por el juego de Dieter, así que vendría mañana. Por cierto, la madre de Angélica servía como asistente de Florencia, así que había visto el juego hoy junto a su señora. Lieseleta había dicho que tendría mañana libre. Angélica es realmente la caballera solitaria en una familia de excelentes asistentes. La ceremonia de graduación debía comenzar a la tercera campana. Habría actuaciones de dedicación de giros y danza de espadas, y luego el sumo obispo del templo soberano vendría a dar una bendición. También era una ceremonia de mayoría de edad, aunque eso se consideraba solo una parte de los eventos del día. Por la tarde, los estudiantes que se graduaban se reunían en el salón para la ceremonia de graduación mientras vestían sus mejores galas. Yo también me quedaré en casa para eso, ¿verdad? Le pregunté a Ferdinand en la sala común después de la cena. Había dicho que se quedaría en la Academia Real durante la noche, así que supuse que también me supervisaría mañana. Las mismas figuras importantes que asistieron al torneo asistirán a la ceremonia. Su asistencia haría que todo lo que hemos hecho hoy carezca de sentido. Ok, ¿estás insatisfecha con la lectura de libros en el dormitorio? Sabía que no tenía ninguna posibilidad de participar en la ceremonia de graduación después de haberme perdido el torneo, pero aún así, tenía mucha curiosidad por ver el giro de Eglantine y la danza de la espada de Angélica a máxima potencia. Esta última nunca la había visto ya que la danza de la espada se practicaba en un lugar distinto al de los giros. El hecho de que fueran danzas únicas en la vida solo sirvió para intensificar mi entusiasmo. Estoy muy contenta de estar leyendo, pero me hubiera gustado ver el giro de dedicación de Lady Eglantine y la danza de la espada de Angélica. Si tuviéramos una cámara de video. ¿Y qué es eso, exactamente? Algo que grabaría las actuaciones y nos permitiría volver a verlas más tarde. ¿Recuerdas la herramienta mágica que utiliza la profesora Irchur en sus clases? Piénsalo así, pero capturando también el movimiento. Ferdinand levantó marginalmente una ceja. Irchur tiene una herramienta mágica de grabación. La utilizó una vez durante una conferencia, según recuerdo, pero requería una cantidad tan ridícula de maná que la archivó poco después. Si trasladara su maná a una piedra fe y la activara, tal vez duraría lo suficiente para la danza de la espada y el giro de dedicación. ¿En serio?, exclamé. No puedo creer que ya exista una herramienta mágica que funcione como una videocámara. Miré a Ferdinand con ojos esperanzados, incitándole a sacar su piedra fe de ordonance con una mueca de disgusto. El problema es que hacer esto informará a Irchur de mi presencia, dijo, aunque supongo que no se puede evitar si es para mantenerte dócil. Vierte tu maná en estas piedras fe, la grabación se cortará a la mitad si no aporta suficiente. Ferdinand me entregó algunas piedras fe y luego comenzó a enviar su ordonance a Irchur. Mientras tanto, yo cumplí obedientemente con mi tarea de batería. Agarré las piedras face de una en una y las llené con mi maná. Fue un trabajo fácil, ya que mi emoción hacía que el maná corriera por mi cuerpo. Consigo ver la danza de la espada y el giro de dedicación. Justo cuando empezaba a preguntarme cuándo tendríamos noticias de Irchur, recibí mi respuesta.
Sin embargo, su respuesta no llegó a través de un ordonance, sino que abrió de golpe la puerta del dormitorio y se precipitó al interior, llevando una herramienta mágica y un fajo de documentos en los brazos. Ferdinand, ¿por qué no me dijiste que estabas aquí antes? Hay tantas cosas que debemos discutir sobre los documentos que me enviaste. Imaginé que dirías eso y que abandonarías el torneo Interducados, así que opté por no ponerme en contacto contigo a pesar de lo descortés que puede haber sido. Me alegro de volver a verle, profesora Irchur. ¿Sigue funcionando la herramienta mágica? Preguntó Ferdinand. Su tono era más cortés que de costumbre, pero aún así arrancó la herramienta de la mano de Irchur y empezó a juguetear con ella. ¿Para qué la necesitas, después de todo este tiempo? La desechaste después de ver que requería una gran cantidad de maná. Surgió la necesidad de grabar los bailes de mañana. Rosemain proporcionará el maná, lo que elimina ese problema. Bien, todavía funciona. Aprecio tu continua dedicación a realizar el mantenimiento regular de las herramientas mágicas. Si solo enviaras informes con la misma regularidad. Irchur no respondió, parecía que había ignorado todo lo que no le convenía. En cambio, empezó a extender sobre la mesa los documentos que había sacado. Volviendo a las herramientas de la biblioteca, estas son todas las teorías que he elaborado junto a los numerosos investigadores que se acercaron a mí en el torneo Interducados, explicó. Algunos de ellos estaban investigando las herramientas mágicas de la realeza en la soberanía y estaban familiarizados con lo que vieron, lo que significaría que esta parte del círculo mágico probablemente tiene que ver con el dios de la vida. Sin embargo, los círculos mágicos que recordaban no parecían coincidir completamente. Interesante. ¿Qué tipo de círculos mágicos eran? Y así comenzó la discusión entre científicos locos. Los eruditos escuchaban con interés, aunque sus expresiones delataban que no entendían nada de lo que se decía. Una vez que terminé de verter maná en la última piedra fey, salí rápidamente de la sala. Me importaban más los libros que Ferdinand había traído para mí que sus incomprensibles divagaciones sobre los círculos mágicos. Volví a mi habitación, leí, me bañé y me fui a dormir. Al día siguiente, después de desayunar, me dirigí a la sala común y me encontré con que Ferdinand y Irchur seguían discutiendo en las mismas posiciones que la noche anterior. Solo el mayor número de documentos desparramados revelaba cuánto tiempo había pasado. Eckhart estaba apoyado en la pared cercana con una mueca de determinación, presumiblemente por haber estado despierto toda la noche con ellos. Parecía que incluso cuando Ferdinand tenía estas charlas de investigación nocturna, sus caballeros guardianes se veían obligados a acomodarse a él. Quizás esto había sido algo habitual para ellos cuando asistían a la academia. Ferdinand, profesora Irchur, buenos días a los dos. ¿Siguen hablando? ¿No sería prudente que al menos desayunaran? Ah, Rosemain. Entonces, ¿ya amaneció? Profesora Irchur, hoy es la ceremonia de graduación. Creo que deberíamos terminar esto aquí por ahora. La ceremonia de graduación. Y eso que estábamos avanzando tanto, dijo Irchur con una mirada de auténtica irritación. Ferdinand negó con la cabeza, exasperado. Tendrás que conformarte por hoy. Llorabas por no tener sucesor, pero has encontrado un discípulo prometedor, ¿no? Efectivamente. Me ha costado mucho más de lo que hubiera querido, pero hay un alumno prometedor en la generación de segundo curso de este año. Es una lástima que sea un med noble con tan poco maná que es casi un ley noble, pero en cuanto a la mejora de los diseños, es bastante excelente. Ferdinand era un genio a la hora de idear y encontrar cosas en las que centrarse, lo que le había llevado a desarrollar todo tipo de herramientas mágicas únicas e irrepetibles. Sin embargo, como tenía tanto maná, a menudo inventaba cosas que solo él podía utilizar. El nuevo aprendiz potencial de Irchur estaba actualmente absorto en investigar si había una forma de reducir estos costes de maná. Gracias a este aprendiz, siento que he vuelto a mis días de gloria. Mi tiempo está lleno de investigaciones y discusiones animadas. Dijiste que tras tu graduación solo te esperaba el aburrimiento y la melancolía, Ferdinand, ¿pero se ha cumplido? ¿Has encontrado al menos un poco de alegría en Ehrenfest? Preguntó Irchur, cuya expresión pasó de ser la de una científica loca, a la de una profesora preocupada por su alumno.
En un hecho insólito, Ferdinand vaciló. Miró a lo lejos, con una mirada profundamente nostálgica, y luego respondió con una pizca de ironía. Mis días son bastante animados ahora. Son todo menos aburridos. Eso es un alivio. Estaré esperando noticias tuyas, ya sea sobre nuevas herramientas mágicas, resultados de investigaciones o incluso intentos de romance, dijo Irchur. A continuación, recogió sus documentos y salió rápidamente hacia el comedor. Parecía que tenía que darse prisa y prepararse para la ceremonia de graduación después del desayuno. Justus entró desde el comedor, como si cambiara de lugar con ella. ¿Qué va a hacer ahora, Lord Ferdinand?, le preguntó. ¿Priorizarás el sueño? Sí. Despiértame a la segunda campana y media. Como desee. Descansa bien. Eckhart, ¿no deberías dormir tú también? Yo he dormido bastante desde que estoy atrapado con Traugot, pero debe haber sido duro para ti tener que lidiar con ellos dos de nuevo. Eckhart miró a Justus y luego siguió a Ferdinand. ¿Por qué te fuiste del comedor, Justus? Pregunté. Ah. Estaba sirviendo a Traugot cuando entró la profesora Irchur, así que supe que su discusión sobre la investigación había terminado por fin. ¿Significa eso que abandonaste a Traugot en medio de su comida? ¿Qué opción tenía? Lord Ferdinand es mucho más importante. Él tiene prioridad. Después de esa declaración casual, Justus sonrió y volvió al comedor. A Traugot solo se le permite un asistente adulto en la academia, y están dando prioridad a otra persona, susurró Judith. Empiezo a sentirme un poco mal por él, sabiendo que sus comidas y baños están siendo ignorados por el bien de Lord Ferdinand. Mientras los estudiantes terminaban su desayuno y comenzaban a filtrarse en la sala común, los padres de los alumnos que se graduaban comenzaron a teletransportarse. Los aprendices que los esperaban los guiaron a las habitaciones de sus hijos a medida que salían de la sala de teletransporte. Los padres necesitaban ayudar a sus hijos a prepararse para la ceremonia de graduación, o más bien querían comprobar por sí mismos que todo estaba en orden. Padre. Madre. Lieseleta dio la bienvenida a sus padres, pero ellos la ignoraron, moviéndose para saludarme antes de pensar siquiera en ir a la habitación de Angélica. Lady Rosamine, me alegro de verla. En este día, nosotros. Agité una mano para interrumpirlos. No es necesario un saludo formal. Hoy no hay mucho tiempo. Lieseleta, guía a tus padres a la habitación de Angélica. Su pereza sin duda la hará aflojar en sus preparativos, y necesitará a los tres allí para mantenerla a raya. Es una orden mía. Sus preparativos para la danza de las espadas podrían haber sido perfectos, pero descuidaba su traje formal para la ceremonia de graduación y elegía un peinado sencillo para el baile sin dar importancia a su aspecto llamativo. No se podía confiar en que se preparara sola. Sin embargo, con sus padres y su hermana pequeña cuidando de ella como tres hábiles asistentes, ni siquiera ella podría salirse con la suya. Entendido. Lieseleta me dedicó una media sonrisa y luego sacó a sus padres de la sala común. Eso resolvió el problema de Angélica. Asentí para mis adentros, solo para que Damuel entrara en la sala común por alguna razón. Miró a su alrededor, se acercó a mí y se arrodilló. Damuel. ¿Por qué estás aquí? Pregunté. Ferdinand me envió una petición urgente anoche. Debido a que la mayoría de tus asistentes se fueron a la ceremonia de graduación, me pidió que te sirviera de guardia hoy. Parecía que Ferdinand había planeado dormir la siesta por la mañana después de pasar toda una noche discutiendo la investigación con Irchur desde el principio. Ahora que Damuel está aquí, pueden ir todos a preparar la ceremonia de graduación, dije a mis asistentes. Se pusieron a trabajar en sus respectivas tareas, y tras despedirlos, me volví hacia Damuel. ¿Cómo está el castillo? ¿El abuelo está bien? Sus ojos se volvieron vacíos y la sonrisa desapareció de su rostro como si hubiera recordado algo terriblemente desagradable. Sí, respondió tras una pausa. Lord Bonifacius ha estado muy animado. Entró en la Orden de los Caballeros y habló con los altos mandos sobre el entrenamiento de los reclutas. Imagino que los aprendices tendrán una primavera bastante dolorosa. Damuel hablaba con simpatía,
pero me alegraba que Bonifatius estuviera tan motivado. Podía esperar cosas buenas de esto. La segunda campana y media era cuando todos los estudiantes, excepto los graduados y sus escoltas, salían juntos del dormitorio. Prepararían el salón antes de que llegaran los estudiantes que se graduaban. Entre la multitud de asistentes que despedían a sus lores y ladies, vi a Justus desaparecer para despertar a Ferdinand. Como era de esperar, le daba prioridad a despedir a Traugott. Riarda, esto es demasiado triste, dije. ¿Podrías ayudar a Traugott por un momento? Me temo que no. Dejando de lado que no tiene otros asistentes en este momento, no puedo apartarme de su lado con tanta gente pasando, explicó Riarda, rechazando de plano la idea. Asentí secamente con la cabeza. Si ella decía que no, eso era todo. Poco después de que los estudiantes se marcharan, Ferdinand llegó de nuevo a la sala común. Estaba con Justus y Eckhart, y para mi sorpresa, Eckhart llevaba una ropa formal que me resultaba desconocida. Ese es un atuendo inusual para un guardián en funciones, Eckhart, observé. ¿Sucede algo? Difícilmente puedo llevar mi armadura cuando escolto a Angélica, ¿verdad? ¿Qué? ¿Estás escoltando a Angélica? Abrí los ojos con sorpresa, lo que hizo que Eckhart abriera los suyos a su vez. ¿No lo sabías? ¿No ha estado todo el mundo en el dormitorio chismeando sobre quién acompaña a quién? Lieseleta parecía saberlo, pero nadie más. Todos tratábamos de adivinar quién iba a ser, pero Angélica solo nos miraba inquisitivamente cuando le preguntábamos, así que la mayoría concluimos que sus padres habían tomado una decisión por ella sin decírselo. ¿Cuándo se han hecho tan amigos? Eckhart había venido ayer a la residencia con Ferdinand, pero no había tenido ninguna conversación amistosa con Angélica desde entonces, ni parecían intercambiar ninguna mirada furtiva. Por mucho que se observara, no parecían una pareja enamorada. No lo estábamos. La casa lleva pensando en casar a Angélica con alguien de la familia desde que el abuelo la tomó como discípula. Ella no tomó su decisión antes de la fecha límite, así que puede que no sepa realmente quién fue el elegido. Simplemente le dijo a Bonifatius. Lo dejaré en sus manos, maestro. Ah. Por supuesto, ella dejó todo en manos de Bonifatius y luego dejó de pensar por completo. Este invierno sí que fue una lucha, con el abuelo exigiendo que Angélica se casara con nuestra familia. Eckhart suspiró. Casarse con uno de los descendientes de Bonifatius significaba casarse con una familia estrechamente vinculada a la familia archiducal. Era un gran honor en la mayoría de las circunstancias, pero también era un estatus mucho mayor que el que normalmente recibiría una med noble como Angélica, por no mencionar que, aunque era fuerte como caballero, carecía por completo de la personalidad y las habilidades de socialización que se esperaban de la primera esposa de un archinoble. Sus padres habían buscado desesperadamente cualquier forma de evitar el matrimonio, pero estaba muy por encima de ellos revocar una decisión de alguien como Bonifatius. Agotados, derrotados y preocupados por el futuro de su hija, habían sugerido a Elvira que Angélica se convirtiera en la segunda esposa de uno de los nietos de Bonifatius. En un principio, intentaron que se convirtiera en tercera esposa, pero Bonifatius no toleró la idea, y al final, tras unas arduas negociaciones, le aseguraron un lugar como segunda esposa. La cuestión era, ¿de quién sería la segunda esposa?, continuó Eckhart. Al principio, el plan era que fuera la segunda esposa de Traugott. Angélica no pensaba en el matrimonio, era una joven sombría y hermosa a la que solo le importaba fortalecerse, por lo que sus padres habían pensado que estaría mejor con un chico más joven que no se casaría con ella de inmediato, a diferencia de un hombre adulto. También se había planeado que Traugott se convirtiera en mi caballero guardián, lo que los habría convertido en una buena pareja. Capítulo 366. Ceremonia de graduación de Angélica. Parte 2. Desgraciadamente, Traugott había renunciado a servirme, y no en circunstancias agradables, teniendo en cuenta que yo lo había despedido prácticamente. Se había ganado la ira de Bonifatius y, a su vez, había perdido cualquier posibilidad de casarse con la amada discípula de Bonifatius, Angélica. No solo tuvimos que hablar del futuro de Traugott en la conferencia familiar. Con la ceremonia de graduación que se cernía sobre nosotros, también tuvimos que replantearnos la pareja matrimonial de Angélica.
Al final se redujo a una decisión entre mis hermanos y yo. Dado que querían a alguien más joven, supongo que Lamprecht y Cornelius fueron los primeros elegidos. Pregunté. Eckhart debía ser el último de la fila, teniendo en cuenta la edad de Angélica. Así es. Pero no queríamos involucrar a Lamprecht, mientras el asunto de Arensbach estuviera en marcha, y Cornelius había dicho previamente que no quería acompañar a Angélica porque siente algo por otra persona. Acabó recayendo en mí, el viudo. Después de tantos años de mantenerse firme en su idea de no tomar una esposa hasta que Ferdinand lo hiciera, parecía que Eckhart finalmente se casaría. Era el momento de pagar el pato, o más bien, quizás no lo era. Me di cuenta. Y como Angélica no tiene intención de casarse hasta dentro de un tiempo, puedes evitar que mamá te moleste con el matrimonio sin tener que tomar tú ninguna medida. Precisamente, respondió con una sonrisa. Era evidente que seguía sin tener intención de casarse en los próximos años, así que, en cierto modo, él y Angélica hacían buena pareja. El único problema era que Eckhart había accedido en gran medida por su propio beneficio personal, mientras que Angélica muy probablemente había accedido sin dedicar ni un solo segundo a pensar en ello. Lord Eckhart. Gracias por esperar. Los padres de Angélica volvieron a la sala común con una Angélica vestida. Iba vestida de azul Leidenschaft para simbolizar su fuerza, y aunque a primera vista se podría suponer que llevaba una falda, en realidad llevaba bombachas, curotes, la misma prenda que se utiliza para montar a caballo. Debido a su mayoría de edad, el dobladillo era lo suficientemente largo como para ocultar sus zapatos. Me asusté un poco, sobre todo cuando vi su pelo recogido. Angélica, con la ventaja añadida de una ligera capa de maquillaje, tenía un aspecto tan impresionante que ni siquiera yo, alguien que ya había pasado tanto tiempo deleitándose con su belleza, podía creer lo que veía en mis ojos. Veo que te han puesto muy linda. Estoy deseando ver tu danza de espadas, dijo Eckhart despreocupadamente. Espero realizar la mejor danza de espadas hasta la fecha, respondió Angélica, sonriendo suavemente mientras Eckhart tomaba su mano. En ese momento, parecían un caballero heroico y una princesa inocente y tímida. Pero por muy perfectos que parecieran por fuera, era el interior lo que realmente me preocupaba. ¿Seguro que estás bien con Eckhart? Pregunté, antes que nada. Angélica asintió sin dudar. Dije que confiaría en mi maestro para esto, y esto es lo que ha dispuesto. Tiene toda mi confianza. Aunque me siento mal por Lord Eckhart, podría ser cualquiera por lo que me importa, mientras pueda seguir sirviéndole, Lady Rosemaine. Es tan contundente, y al mismo tiempo, tan propio de Angélica. Me impresionó y exasperó a partes iguales, pero terminé aceptando su razonamiento. Sus padres, sin embargo, se quedaron pálidos. ¿Cómo que podría ser cualquiera por lo que a ti respecta? Eso es una increíble falta de respeto a Lord Eckhart. Tras arremeter contra ella de inmediato, suplicaron a Eckhart que se replanteara acompañar a alguien tan desvergonzada. Estaban desesperados por sacar a Angélica por completo, pero Eckhart los ignoró con una sonrisa despreocupada. Eso haría que el abuelo se enfadara conmigo. Por no hablar de que una chica tan poco interesada en el amor y el romance es un complemento perfecto para mí en este momento, respondió. A la tercera campana, Eckhart acompañó a Angélica fuera del dormitorio. Llevaban consigo la herramienta mágica de la cámara de video que Ferdinand había fabricado y las piedras Face que yo había empaquetado llenas de maná. Por favor, recuerda grabar los bailes de Angélica y Eglantine, querido hermano, le recordé mientras se marchaban. Y con el último de los estudiantes que se graduaban fuera del dormitorio, era hora de retomar mi lectura idílica. Mientras tanto, Damuel estaba revisando unos papeles, en proceso de ser trabajado hasta el cansancio por Ferdinand. Todos volvieron después de la cuarta campana. Almorzaron, y luego los alumnos que iban a la ceremonia de graduación revisaron su ropa para asegurarse de que todo estaba en orden. Angélica, después de haber realizado su danza de las espadas, tuvo que ir a ponerse un traje más formal. Se iría tan pronto como terminara de cambiarse. Ahora bien, Eckhart, enséñame la danza de la espada y el giro de dedicación, le pedí, ya que parecía no estar haciendo nada mientras esperaba. En su lugar, le entregó la herramienta a Ferdinand, al parecer,
También requería una gran cantidad de maná para reproducir el video. No puedo prescindir del maná ahora mismo, teniendo en cuenta que tengo que acompañar a Angélica en la ceremonia de graduación, explicó Eckhart. ¿Entonces tengo que esperar? No, respondió Ferdinand, jugueteando con la herramienta. No tiene que ser el maná de Eckhart, puedes mostrar la imagen con el tuyo propio, si lo deseas. Simplemente vierte tu maná en esta piedra fey cuando esté lista. Parecía que había que hacer algunos preparativos antes de poder utilizar la herramienta mágica. Mientras trabajaba en ello, los grupos de estudiantes que se graduaban empezaron a salir para la ceremonia. Los que acompañaban a los estudiantes de otros ducados se reunirían con ellos en los salones de té. Angélica, felicidades por la graduación. Es gracias a usted que me estoy graduando, Lady Rosemaine. Necesito mostrar mi gratitud. Muchas gracias, dijo Angélica, inclinando la cabeza y arrodillándose ante mí. Sus padres y Lieseleta hicieron lo mismo. Toda nuestra casa le expresa su gratitud, Lady Rosemaine. Es gracias a los esfuerzos de usted y de los aliados de Angélica que ella está hoy aquí, dijeron. Parecía que los padres de Angélica estaban bastante conmovidos por su graduación, ya que se habían preparado para su expulsión. Eckhart, cuida de escoltar a Angélica adecuadamente. Confío en que sabrás qué hacer, querido hermano. Me revolvió el cabello, luego tomó a Angélica de la mano y los dos siguieron su camino. Los demás alumnos que se graduaban salieron tras ellos, y una vez que los guardianes y la pareja archiducal se fueron, solo quedaron los alumnos ajenos a la ceremonia de graduación. Ferdinand, ¿está lista la herramienta? Pregunté al volver a la sala común. Él asintió con fuerza. Varios alumnos cercanos estaban mirando la herramienta mágica de la cámara de video, ya que no habían visto nada parecido antes. La grabación se muestra en esta pizarra, así que colóquenla de forma que sea fácil de ver. Luego, comienza a verter tu maná, explicó. Había un tablero de metal liso del tamaño de una hoja de papel A4 que brillaba con todos los colores del arco iris cuando lo tocaba la luz. Se parecía a la tarjeta del gremio que yo tenía. Empecé a verter mi maná en la herramienta y la grabación comenzó en el tablero metálico. Todos los estudiantes reunidos hicieron ruidos de asombro. Es la danza de la espada, dijo uno. Increíble. Nunca había visto una herramienta mágica como esta. Muéstrame también, Rosemaine, dijo Wilfrid mientras se acercaba para verlo mejor. Él y todos nuestros asistentes se apretujaban detrás de mí. Sinceramente, la calidad del video era bastante pobre, había color, pero no había sonido y la resolución dejaba mucho que desear. Aún así, me alegré de ver los dos bailes que me había perdido. ¿Es ese Stenluck? Pregunté. Sí. Angélica hizo la danza de la espada con Stenluck. Dejó que saltaran chispas de maná con cada movimiento hasta que la espada brilló de color azul. Fue el espectáculo más impresionante, me dijo Judith con una sonrisa de felicidad. Su amor y respeto por Angélica resumaban en cada palabra. Parecía que, incluso en la Academia Real, no había demasiada gente que manejara espadas de maná. Tanto su cultivo como su uso requerían maná, así que básicamente ningún med noble los utilizaba. Había otras mujeres caballero participando en la danza de espadas, pero Angélica destacaba claramente entre ellas. La visión de una joven belleza manipulando libremente una espada resplandeciente era tan seductora que resultaba difícil apartar la mirada. Ha sido espléndido, dije con un suspiro de nostalgia una vez terminada la danza, pero la grabación del giro de dedicación comenzó inmediatamente después. Parecía que Eckhart quería conservar todo el maná posible, así que no había tiempo para que me perdiera en mis pensamientos. Eglantín comenzó el giro de dedicación con elegantes movimientos de manos. Podía escuchar la música en mi cabeza, teniendo en cuenta que yo misma había practicado el mismo giro, y empecé a tararear mientras veía a Anastasius unirse a ella en el baile. Debía de tomarse muy en serio su práctica, ya que ahora parecían una buena pareja. Oh. El príncipe Anastasius es mucho mejor en los giros ahora. Había pensado que sería un poco incómodo que hubiera una clara diferencia de habilidades entre quienes interpretaban los papeles de los dioses rey y reina, así que me alegró mucho ver que Anastasios se había esforzado por igualar su talento.
Se sonrieron afectuosamente cuando sus miradas se cruzaron en medio del giro. Era una visión tan reconfortante que quise bendecirlos desde aquí. Está bien, los bendeciré a ambos. Que sus felices sonrisas estén protegidas para siempre. Rosemain. Quita las manos de la piedra Fey, vino un grito. ¿Qué? Levanté la vista justo a tiempo para ver a Ferdinand acercándose a toda prisa. Su expresión era de una intensidad sorprendente cuando me agarró las muñecas y las levantó por encima de mi cabeza, en lo que era la mitad de la postura de rezo. La luz de una bendición salió disparada de mi anillo y voló hacia alguna parte. ¿En qué demonios estabas pensando?, preguntó. Solo pensé que sería bueno que la felicidad del príncipe Anastasius y Lady Eglantine durara para siempre. Ah, y pensé en bendecirlos. Mi bendición, para sorpresa quizás de nadie, había desaparecido en dirección al salón. Podía imaginar que la luz se había disparado de repente y había llovido sobre la pareja a mitad de la ceremonia de graduación. Presumiblemente había creado un gran revuelo. Ferdinand. ¿Es posible recuperar las bendiciones? Por supuesto que no, tonta. Maldita sea. ¿La ceremonia se va a convertir en un pequeño caos? No lo sé, pero finge ignorancia sin importar lo que te pregunten. Todos los presentes ahora entienden que no se debe hablar de esta bendición. Sufrirán un destino peor que la muerte si se filtra algo. La expresión mortalmente seria de Ferdinand dejó claro que su amenaza no era en absoluto una broma. Los estudiantes, que habían tenido poca interacción con él antes, temblaron en su lugar mientras asentían vigorosamente su comprensión. Pensar que te las arreglas para causar problemas incluso estando esencialmente bajo arresto domiciliario. Por Dios, Ferdinand se frotó las sienes y dejó escapar un profundo suspiro. Lo siento, Ferdi. No lo hice a propósito. Capítulo 366. Primer año completado. Estamos de vuelta. ¿Ha pasado algo mientras estábamos fuera?, preguntó Sylvester mientras él y Florencia entraban en el dormitorio. La ceremonia de graduación acababa de terminar. Los alumnos que se graduaban seguían en el vestíbulo, se resistían a despedirse de sus amigos, y muchos estaban ocupados presentando a sus padres. Al menos, esa fue la explicación que recibí de un Sylvester de aspecto agotado. Tragué saliva. Mi bendición había tenido sin duda alguna consecuencia, y él sabía muy bien quién era el culpable. Ferdinand se adelantó con una expresión tan plana como siempre. No ha pasado nada en absoluto, Auberenfest. Su cuerpo me ocultó parcialmente de Sylvester, y aproveché la oportunidad para colocarme completamente detrás de él. Por cierto, ¿cómo fue la ceremonia de graduación? ¿Pasó algo importante? Sí. Te lo contaré todo. Ven a mi habitación. Tú también, Rosemain. Agradezco mucho la invitación, pero como joven humilde, lamentablemente no se me permite estar en el segundo piso donde se alojan los chicos. El ceño de Sylvester se crispó de rabia ante mi grosero intento de escapar. Es una orden, gruñó. Florencia, que estaba a su lado, sonrió suavemente e intentó tranquilizarme diciéndome que todo estaría bien, ya que ella vendría con nosotros. Realmente no había esperanza de escapar. Sylvester hizo florear su capa mientras se daba la vuelta para dirigirse a su habitación. Me desplomé de hombros y le seguí. A nuestros asistentes no se les permitía entrar en la habitación del archiduque con nosotros, lo que significaba que solo estábamos la pareja archiducal, Ferdinand y yo. Karstedt y Eckhart montaban guardia frente a la puerta. Estábamos todos observando al segundo príncipe y la candidata a archiduque de Klassenberg entrar en la habitación, cuando de repente una bendición salió volando de la nada, comenzó. Al parecer, la luz de la bendición había llovido sobre ellos, pero nadie podía saber de dónde había salido. El público comenzó a agitarse de inmediato, y muchos preguntaron si el responsable era el sumo obispo del templo soberano. La conmoción persistió hasta que el propio sumo obispo del Marco levantó las manos, exigiendo silencio. Entonces declaró que era una bendición de los dioses, que habían bendecido la mayoría de edad de Eglantine y su boda. Espera, Lady Eglantine. ¿No son los dos? La luz estaba claramente enfocada en ella, dijo Florencia.
Daba la impresión de que Lady Eglantine había sido elegida, y que el príncipe Anastasio simplemente había sido bendecido junto a ella. Eso no tenía sentido. Había rezado por la felicidad de ambos. Entonces supongo que no tengo nada que ver, reflexioné en voz alta. Es casi seguro que esto ha ocurrido porque Lady Eglantine es realmente amada por los dioses. Decidí insistir en esto como si hubiera sido literalmente la bendición de los dioses, solo para que Ferdinand se frotara las sienes y me mirara fijamente. Tus bendiciones, cuando se dan de forma inconsciente, se dejan llevar mucho por tus emociones. No sería nada extraño que le dieras prioridad a ella. ¿No recuerdas lo mucho que practicaste para el bautismo de Charlotte? Había practicado desesperadamente para que mis bendiciones se parecieran a las de los otros niños, así que no podía discutirlo. Solo tenía sentido que el hecho de que me gustara más Eglantine hubiera influido en la bendición. De todos modos, todo el mundo lo está tratando como una bendición de los dioses, así que no lo estropees. Guarda todo esto para ustedes, dijo Sylvester. ¿Alguien más lo vio? Los estudiantes que se quedaron, sí. Ordené su silencio. Ahora que el sumo obispo del templo soberano lo ha reconocido como una bendición de los dioses, intentar reivindicarlo como de Rosemain solo llevaría a la burla, como si tuviéramos que recurrir a la mentira para ayudar a su reputación. Si nadie dijera nada antes de que todos regresáramos al ducado, para el próximo invierno todos lo habrían aceptado como una bendición de los dioses. Que Lady Eglantine sea amada por los dioses es una buena tapadera, pero aún necesitamos conocer los detalles, dijo Sylvester con cansancio. Dígame qué pasó antes y después de la bendición. ¿A qué dios rezaste? No pude evitar titubear. No era una pregunta fácil de responder, ya que en realidad no había estado rezando esta vez. Solo deseé que el príncipe Anastasios y Lady Eglantine fueran felices. No pensé en ningún dios en particular, ni pronuncié ninguna palabra de oración. Sylvester me miró dubitativo y luego se volvió hacia Ferdinand. Ella dice la verdad. Si hubiera empezado una oración normal, la habría detenido antes de que pudiera dar una bendición. Oh, Dios. ¿Qué estabas haciendo en ese momento, Rosemain? Preguntó Florencia con voz tranquilizadora. Sintiéndome un poco más tranquila, le expliqué que había estado viendo la danza de la espada de Angélica y el giro de dedicación de Eglantine en la herramienta mágica de la cámara de video. Muéstrame, dijo Sylvester. Nunca he visto una herramienta mágica que pueda grabar cosas así. Ferdinand negó con la cabeza. Todavía hay muchas cosas que tenemos que discutir, Sylvester. Esto tiene prioridad. La grabación podría contener algunas pistas útiles. Ferdinand murmuró algo acerca de que no se lo creía, pero, no obstante, abrió la puerta e indicó a Eckhart que recuperara la herramienta mágica. Una vez que estuvo aquí, empecé a reproducir el video en cuestión. Esto sí que es genial, comentó Sylvester. Utiliza una cantidad absurda de maná, advirtió Ferdinand. No debe usarse a la ligera. Este giro de dedicación ha sido realmente espléndido, y me alegro de tener la oportunidad de verlo una vez más, dijo Florencia, que consideraba que el giro de dedicación de este año, y el de Eglantine en particular, había sido maravilloso. La miré, sintiéndome feliz. Lady Eglantine es otra cosa, ¿no? Especialmente la parte en la que dice, como: juro que le rezaré, dioses de la naturaleza, les daré las gracias. Rosemain, ¿acaso estabas cantando para ti misma en el momento de tu improvisada bendición? Preguntó Ferdinand. Sí. Esta herramienta no graba ni reproduce el sonido, así que yo misma añadí algo. ¿Por qué? Ferdinand se frotó las sienes. Eso sería lo que causó la bendición. ¿Qué sería? La canción del giro de la dedicación. ¿Qué más? Es parte de la ofrenda a los dioses. La canción que tocaste para Leidenschaft en tu debut también se convirtió en una bendición. No es nada raro que una canción elaborada en lenguaje antiguo para los dioses tenga ese resultado. Sería bastante inusual para cualquier otra persona, pero esto sucede sorprendentemente a menudo contigo. Al oír que el milagro de un hombre era mi vida cotidiana, Sylvester lanzó a Ferdinand una mirada totalmente preocupada.
¿Cómo podemos detenerla? No me preguntes a mí. Es imposible controlar cuando Rosamund se siente obligada a bendecir a alguien. Sabía que tendría que tener cuidado al bailar con el corazón en la dirección de mi instructor de giros, pero no pensé que algo tan simple como tararear podría resultar en una bendición, murmuré. Hasta yo me sorprendo. Todos los reunidos acunaron la cabeza ante lo anormal que era yo. Acabo de darme cuenta de algo aún peor. Rosamund ya tiene su estapé, dijo Ferdinand con una profunda mueca. Miré a Sylvester, sin saber lo que estaba insinuando, solo para ver que estaba igual de confundido. Ferdinand frunció aún más el ceño. ¿No recuerdas por qué uno absorbe la voluntad divina en sí mismo y crea un estapé? Para que sea más fácil de controlar, para que las oraciones lleguen a los dioses, y para que la protección divina. Ah. Sylvester se detuvo a mitad de la frase y acunó la cabeza. Parecía que mi estapé hacía que mis oraciones llegaran a los dioses con mucha más facilidad que antes. No vamos a encontrar ninguna solución a esto solo dándole vueltas a la situación. Tenemos que priorizar pensando en otras cosas. ¿Hay algo más importante que esto? Pregunté. Sí. Durante el torneo Interducados y en la ceremonia de graduación, mucha gente se nos acercó preguntando con quién está comprometida la santa de primer año, creadora de tendencias. Por ahora hemos conseguido esquivar la situación, ya que todos eran de ducados de menor rango, pero tenemos que poner en orden tu compromiso antes de que los ducados de mayor rango llamen a la puerta. Oh. En otras palabras, ¿soy súper popular entre los chicos? Era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a una serie de propuestas. Pero mientras saboreaba el ligero vértigo que sentía en mi interior, Ferdinand me dio un golpe en la cabeza. No te entusiasmes con estos asuntos problemáticos, tonta. ¿Y qué les has dicho, Sylvester? Naturalmente, les dije que tiene a alguien esperándola en Ehrenfest. Insinué que se instalaría con Wilfrid este invierno y dije que anunciaría su compromiso en la conferencia de archiduques. Una respuesta adecuada. No podemos permitir que se lleven a Rosamund, no solo por la escasez de maná, sino porque no puedo imaginar que sobreviva en otro ducado en el que tenga que permanecer como es debido en todo momento. Es un gremlin peligroso con el que es un dolor de cabeza tratar, mentalmente inestable y sin entrenamiento en el control del maná. ¿Gremlin? ¿De verdad vas a lanzar un insulto como ese, Ferdinand? Tenía bastante razón en todos los sentidos, así que no tenía margen para discutir, pero al menos podía protestar por su elección de palabras. Florencia esbozó una sonrisa preocupada y negó con la cabeza. Rosamund, por favor, céntrate en que aquí se están decidiendo los detalles de tu matrimonio. Bueno, fui adoptada por mi riqueza y mi maná, y no ha sido siempre el caso que se me empuje a un matrimonio concertado para beneficiar a nuestro ducado. Me parece bien casarme con cualquiera, siempre que se me conceda pleno acceso a su biblioteca. Has tomado exactamente la misma posición que Angélica, dijo Ferdinand. ¡Qué combinación tan aterradora! Vaya. Tiene razón. Pero espera. ¿Eso también me convierte en un desperdicio de belleza? Sabes, en términos de capacidades de maná compatibles y control de Rosamund, Ferdinand es realmente nuestra mejor opción aquí, Sylvester reflexionó. No seas tonto, replicó Ferdinand. Abrí la boca para decir, ¿tanto odiarías casarte conmigo? Pero enseguida me tragué las palabras. Ferdinand tenía una expresión tan mortalmente seria que casi daba miedo. Eso eliminaría la posibilidad de que uno de tus hijos se convirtiera en el próximo archiduque, explicó. No es algo para bromear. ¿Qué quieres decir? Ferdinand suspiró. En este momento hay 5 personas en Ehrenfest consideradas como candidatos al puesto de archiduque en Ehrenfest. Y esos son Wilfrid, Charlotte y Melchor, ya que son hijos de Sylvester. Y luego yo, como su hija adoptiva, y tú como hijo del antiguo archiduque, ¿no? Correcto. Bonifatius es técnicamente también un candidato, pero dada su edad y el hecho de que ya se ha retirado, ha dejado la mente colectiva de la nobleza en este sentido. Ah, sí, el abuelo también era hijo de un archiduque. Wilfrid tiene una marca negra en su reputación por haber entrado en la Torre de Marfil. Charlotte, como mujer, debe casarse con un candidato a archiduque de otro ducado.
Melchor aún no ha sido bautizado, y mi ostracismo por parte de Verónica significa que carezco de una red de apoyo adecuada. Tú, en cambio, eres el centro de varias tendencias que barren Ehrenfest, y tu maná supera a casi todos los demás. Desde un punto de vista objetivo. ¿No es obvio quién es el más adecuado para ser el próximo archiduque? Pero yo solía ser una plebeya, fue lo que quise decir, pero Ferdinand me interrumpió para continuar. Para los que no conocen tus circunstancias, tienes a Karstedt y Elvira como padres, con Bonifatius y la casa Leisegang apoyándote por detrás. Yo no tengo ese apoyo. Casi nadie sabía que yo había sido una plebeya, y con esa marca negra ignorada, era la nieta de Bonifatius y la hija del comandante de los caballeros, con sangre de archiduque corriendo por mis venas. No había ningún problema con mi linaje. La industria de la imprenta va a seguir expandiéndose contigo y con Elvira en su centro, y teniendo en cuenta tu linaje, es seguro decir que Haldensel, Broschel y Leisegang forman ya colectivamente la facción de Rosemain. El conde Leisegang, en particular, se ha pasado prácticamente la vida sufriendo a manos de la línea de sangre Arensbach. Sin duda pondrá todo su empeño en que te conviertas en el próximo Aud, ya que eres su pariente de sangre y no tienes ninguna relación con Arensbach. Florencia palideció. Bonifatius era mi abuelo por parte de padre, su esposa era una noble de Leisegang, y mi abuela por parte de madre también lo era. Desde una perspectiva externa, yo era un Leisegang de pura cepa. Está claro lo que ocurriría si me casara con Rosemain. Estaría en posición de convertirse en el próximo archiduque con toda seguridad, continuó Ferdinand. Mi culpa es la falta de apoyo, pero con Rosemain como compañera, tendría todo el respaldo que ella tiene. Incluso si nuestro matrimonio tuviera lugar cuando ella alcanzara la mayoría de edad, Wilfrid y Charlotte también acabarían de alcanzar la mayoría de edad, no me servirían de competencia. No era arrogancia ni nada por el estilo. Era difícil imaginar que Wilfrid o Charlotte lograran vencer a Ferdinand justo después de sus ceremonias de mayoría de edad. Si quieres hacer planes antes de que Rosemain sea tomada por otro ducado, cásala con Wilfrid. Eso aumenta la probabilidad de que se convierta en el próximo archiduque, como tanto deseas. Cierto. Muy bien, Ferdinand, si vamos a hacer que Rosemain se case con Wilfrid, ¿te vas a casar con Charlotte? Preguntó Sylvester en broma, con una sonrisa socarrona. Era una broma de la que nadie se reiría, y a Ferdinand se le salió una vena en la frente mientras rechazaba la idea con brusquedad. Eso es. Exclamé, eso sería demasiado triste para Charlotte. Para cuando sea mayor de edad, Ferdinand será un anciano. El único marido que aceptaré para ella es un joven amable que la trate bien. No un gruñón como Ferdinand. Repite eso. A pesar de que estaba de acuerdo con su postura, mi apoyo solo enfureció más a Ferdinand. Me pellizcó y tiró de las mejillas. ¡Ay, ay, ay! Lo siento, dije, aunque mis palabras se deformaban por mis cachetes estirados. Me froté a la defensiva las mejillas cuando por fin me soltó, momento en el que Florencia soltó un suspiro. ¿No te opondrías a casarte con Wilfrid, Rosemain? En absoluto, siempre y cuando pueda hacer lo que quiera con el castillo y las salas de libros del templo. ¿Apoyarás a Wilfrid? Haré lo que pueda, respondí. Necesitaba que el archiduque se pusiera las pilas para poder gestionar mis bibliotecas en paz. Seguramente tendría la motivación para apoyarle al menos un poco. Y, sin embargo, Ferdinand se burló de mi determinación. Florencia, no es prudente esperar eso de Rosemain, dijo. Más bien deberías preocuparte por saber si Wilfrid será capaz de mantener firmes las riendas de Rosemain. ¿Crees que soy un caballo salvaje o algo así? Teniendo en cuenta el impacto que tienes en tu entorno, un caballo salvaje sería mucho más fácil de controlar. Florencia observó nuestro agudo intercambio con una sonrisa conflictiva. Sylvester, que en algún momento se había quedado pensativo, levantó bruscamente la vista. Si estamos todos de acuerdo, anunciaré el matrimonio de Rosemain con Wilfrid a todos los nobles de Ehrenfest durante la fiesta de primavera. Luego haz lo mismo con los de los otros ducados, en la conferencia de archiduques. ¿De acuerdo? Entendido, dije. Por favor, cuéntale esto a Wilfrid también.
Y así la reunión llegó a su fin. Al volver a mi habitación, recibí cartas de Eglantine y de Anastasios en las que me daban la bienvenida. La de Eglantine decía que había querido que la bendijera durante la ceremonia de graduación, ya que fue por mi palabra que Anastasios había hecho su jugada y arreglado las cosas de la mejor manera posible para ella. ¿Esta es su indagación sobre la bendición? También mencionó que las horquillas y el rincham habían resultado ser muy populares, de tal manera que incluso su abuelo y Aub Klassenberg estaban interesados en ellas, y que había hablado positivamente con Auber en Fest en el torneo Interducados. Sylvester regresó agotado, pero si los Aubs de los ducados mayores estaban contentos con su intercambio, probablemente había valido la pena todo el sufrimiento. Escribí una respuesta en la que expresaba mi profundo arrepentimiento por haberme perdido su giro de dedicación y luego leí la carta de Anastasios. La suya contenía un 50% de críticas por ser yo tan absurdamente débil que había caído enferma durante algunas de las ceremonias más importantes del año. Mi respuesta fue la siguiente. Me disculpo profundamente por mi mala salud. Si hubiera sido posible, me habría gustado asistir. Me han dicho que todo el mundo fue bendecido durante la ceremonia de graduación. Me hubiera gustado bendecirlos a ambos también. De hecho, me aseguré de mantener la posición de que la bendición no tenía nada que ver conmigo. Una vez terminadas mis respuestas, pasé a escribir una carta de disculpa y agradecimiento a Hannelore, que le había enviado sus buenos deseos durante el torneo Interducados. Luego pedí que se le entregaran junto con un libro. Una vez hecho esto, miré mi habitación, que estaba siendo limpiada poco a poco. Los preparativos reales para la salida se harían mañana, ahora que la ceremonia de graduación había terminado. Mañana tendré que ir a la biblioteca para abastecer de maná a Swartz y Weiss, dije en voz alta. Por no hablar de que tendré que devolver el libro que tomé prestado el otro día. Milady, por favor, discuta eso con Ferdinand primero. Tal vez pueda suministrar a la profesora Solange suficiente maná para que le dure hasta el próximo invierno. Mi discusión con Ferdinand dio sus frutos, y se decidió que yo le prestaría a Solange piedras feis llenas de maná. Sin embargo, como las piedras feis grandes eran excesivamente caras, Ferdinand me acompañaría y firmaría un contrato con ella para el préstamo. Una vez que tuve el permiso de Sylvester, los dos nos dirigimos a la biblioteca con nuestros asistentes. No creo que la profesora Solange sea de las que hacen algo turbio con las piedras feis, dije, sintiéndome un poco indecisa sobre todo el asunto del contrato. Son grandes piedras feis llenas hasta los topes de su maná. Es natural que se preparen con antelación para que no sean robadas o mal utilizadas. Puedes prestar tu maná y tus herramientas mágicas libremente sin sensación de peligro, pero hazlo solo asumiendo que lo que prestas nunca volverá. El maná no suele ser algo que se reparta tan libremente. Asentí con la cabeza para indicar que lo entendía. Si eso era de sentido común para los nobles, tenía que intentar aprenderlo y practicarlo yo misma. Tenía la sensación de que Ferdinand prestaba sus propias piedras feis con bastante libertad, y yo prestaba mi maná sin problemas, pero tal vez eso se debía a que las cosas eran diferentes en el propio círculo íntimo. Milady está aquí. Milady. ¿Hora de leer? Swartz y Weiss nos saludaron al llegar, momento en el que me adelanté y devolví el libro que Lieseleta había traído para mí. Ferdinand vio a los dos chumils caminar en círculos a nuestro alrededor y parpadeó sorprendido. Pensar que realmente eres su maestra, dijo con voz medio sorprendida, medio exasperada. Lady Rosamine. Y vaya, si es Lord Ferdinand. ¿Cuántos años han pasado? Preguntó Solange. Al parecer, conocía a Ferdinand de sus días en la academia, cuando entraba y salía de la biblioteca para tomar prestados documentos para Irchur. Ferdinand se volvió hacia Solange con una mirada nostálgica. Demasiados. Rosamine me dijo que los bibliotecarios que conocía se habían ido, así que es un alivio ver que al menos queda uno. Solange sonrió suavemente en respuesta, dándose cuenta de que Ferdinand había dicho eso deliberadamente para no tener que relatar la dolorosa explicación de por qué no había más bibliotecarios presentes. Profesora Solange, le dije, hemos venido aquí hoy para discutir la devolución de algunos libros y un suministro de maná para Swartz y Weiss. ¿Tiene un momento? Oh, sí. Muchas gracias por su preocupación.
Como era el día después de la ceremonia de graduación, la biblioteca estaba prácticamente vacía. No podía creer lo estériles que estaban algunas de las estanterías. Habían estado llenas de huecos la última vez que había estado aquí, ya que un montón de estudiantes habían sacado libros para sus exámenes finales. Pero, ¿cómo se podía explicar ahora? ¿Todavía se prestan tantos libros?, pregunté. Ya es hora de que todos vuelvan a sus ducados. Cada año es peor, pero la culpa en última instancia es mía, respondió Solange, con los ojos bajos y tristes. Incluso entre los que siguieron los procedimientos adecuados para sacar los libros, algunos despreciaron a Solange por ser una med noble y nunca se molestaron en devolverlos. También explicó que ni siquiera podía investigar para averiguar quién había tomado libros de los cubículos, y luego se los había llevado sin pasar por el proceso de préstamo. ¿No puedes investigarlos?, preguntó Ferdinand. No puede ser. ¿Con qué propósito están aquí Swartz y Weiss? Recuerdo que sus registros se utilizaron para enviar cartas de reclamación en el pasado. Levantó las cejas ante la sola idea de que la biblioteca fuera diferente a como la recordaba. Resultó que Solange no podía obtener la información necesaria de Swartz y Weiss porque no era su maestra. Y no se me ocurriría ponerle una carga aún mayor a Lady Rosemaine, dijo. No es una carga, respondí. Ayudar a la biblioteca es el deber de cualquier miembro del comité de la biblioteca. Haré todo lo que pueda para ayudar, cuando pueda. Hasta ahora, solo me había abstenido de cumplir con mis deberes fuera de la lectura porque no quería molestar a Solange ayudando sin pedirle permiso. Si realmente tenía trabajo para mí, como miembro del comité, no dudaría en hacerlo. No sé de qué va esto del comité de la biblioteca, pero Rosemaine tiene tanto el maná como la motivación, dijo Ferdinand. O más bien, si se permite que este estado de cosas continúe, espero que ella maldiga a todos los que han maltratado los libros. ¿Maldecir? Por favor, no utilice un lenguaje tan violento. Nunca lo haría. Todavía recuerdo claramente que usted pretendió celebrar un supuesto carnaval sangriento, después de que alguien simplemente ensuciara la sala de libros. Sería prudente arreglar este asunto antes de que la biblioteca se manche con la sangre de los ejecutados. No tenía intención de celebrar ninguna ejecución masiva, pero para ser justos, cuando había libros de por medio, uno no siempre se permitía el lujo de elegir sus métodos. Rosemaine, este es tu trabajo como maestra de Swartz y Weiss. Consulta a cada ducado sobre los que no han devuelto sus libros o los han tomado prestados sin permiso. Mientras tanto, hablaré con la profesora Solange sobre las piedras Face. Está bien. Swartz, Weiss, por favor, díganme los nombres y los ducados de todos los que han tomado prestados libros de la biblioteca sin permiso, o que no han devuelto sus libros. Siguiendo las instrucciones de Ferdinand, llamé a Swartz y Weiss y luego comencé a escribir una lista de pecadores de cada uno de los ducados. Mis sirvientes me ayudaron en esta tarea. No retornable. Del ducado. Prestamista no autorizado. Del ducado. Los ojos de Swartz y Weiss brillaron cuando empezaron a murmurar nombres, que mis sirvientes y yo registramos rápidamente. Una vez completada la lista de nombres, nos dimos cuenta de que no era necesario enviar cartas a los ducados de mayor rango. Eran los ducados de menor rango los que habían mostrado malos modales en la biblioteca. Veo que nadie de Ehrenfest ha pecado, dije. Nadie sería tan tonto como para incomodar a la biblioteca por la que tanto apuesta, Lady Rosemaine. Su futuro depende de la devolución de sus libros, dijo Cornelius encogiéndose de hombros. Todos los demás asintieron con la cabeza. Cogí la lista terminada y me dirigí al despacho de Solange. Ferdinand, profesora Solange, he terminado de escribir los nombres. Y nosotros hemos terminado el contrato de la piedra Fey, respondió Ferdinand. Muéstrame los nombres. Le mostré la lista, y su ceño se frunció con fuerza al ver cuántas personas habían tomado libros prestados sin permiso. Enviaré las ordonanzas para que devuelvan los libros, dijo. Si escuchan la voz de un hombre adulto con el que no están familiarizados, es casi seguro que malinterpreten la situación como si la soberanía se estuviera involucrando. Era una buena idea. Solange sería ignorada como siempre, mientras que un mensaje enviado con una voz tan joven como la mía posiblemente se ganaría aún más desprecio.
Que Ferdinand se pusiera en contacto con ellos con su tono áspero y frío les aterrorizaría y les haría correr para devolver sus libros. Nunca esperé que ayudaras con la biblioteca, Ferdinand. Estoy muy emocionada. Pero mientras le agradecía sinceramente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Rosamine, muéstrame los círculos mágicos en los estómagos de Schwartz y Weiss más tarde. Deseo ver las cosas reales. Eso es una recompensa adecuada por mi asistencia a la biblioteca, ¿no? ¿Era ese su plan todo el tiempo? Sabía que era un poco raro que se desviara de su camino para venir a la biblioteca y ayudar así. Bueno. Mientras me revolvía en mi nuevo enfado, pensé en los pros y los contras de esta ayuda de Ferdinand. Mostrarle los círculos mágicos no sería un problema, puesto que ya había visto las copias escritas de todos modos. También ayudaría con el traje de Schwartz y Weiss y presionaría a la gente para que devolviera sus libros. Era mucho lo que podía ganar. Ferdinand. Si te dejo esto, ¿estás seguro de que todos los libros serán devueltos? Sí. Les enviaré mensajes que no les dejarán otra opción que devolver los libros, dijo Ferdinand. Su voz se tornó entonces oscura y amenazante al pronunciar su mensaje para que fuera enviado a los dormitorios correspondientes. La biblioteca de la Academia Real está bajo la administración de la realeza, y sus libros son posteriormente propiedad de la realeza. Aquellos que no devuelvan sus libros antes de abandonar la academia serán considerados delincuentes, y su AUG será informado de ello en nombre del rey. A partir de ese momento, activaremos el contrato de magia, pues se habrá roto el voto hecho a Mestionora, la diosa de la sabiduría. Es el día después de la ceremonia de graduación, así que muchos de los archiduques siguen en los dormitorios, ¿no? Seguramente les van a gritar. Ese día, ayudé alegremente a Solange y a Schwartz con la avalancha de estudiantes con cara de pánico que venían a devolver sus libros, mientras Ferdinand estaba sentado en el despacho de Solange observando el círculo mágico en el estómago de Weiss. Fue todo un caos. Ferdinand y yo volvimos a Ehrenfest, ambos satisfechos. Yo había conseguido hacer mi trabajo como miembro del comité de la biblioteca, mientras que él se había dado cuenta de algo al observar el estómago de Weiss. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.